Muy bien. En la clase de hoy vamos a ver cuáles serían las buenas prácticas enfocadas en lo que es la escritura de código Python. ¿Sí? Como les decía, digamos, todos los lenguajes de programación tienen sus buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a enfocar a lo que es Python. Por ejemplo, dice, en un futuro cercano, la demanda de programadores de Python con habilidades en la escritura de código limpio y eficiente aumentará significativamente. ¿Estás preparado para destacar en esta competencia? Y es verdad. O sea, esto lo saqué de un artículo de internet y hay ahora, digamos, una gran demanda de programadores que tengan esta habilidad o que hayan dominado la habilidad de tener una escritura de código limpio y eficiente. ¿Sí? Pero en este caso, digamos, lo que sea para Python, pero se aplica también este pequeño párrafo a cualquier otro lenguaje. Si ustedes tienen la habilidad de escribir un código limpio y eficiente en otro lenguaje, es lo mejor, ¿sí? Entonces hay que desarrollar esa habilidad. No es solamente programar, colocar variables, hacer métodos, hacer funciones, que pongan los botones, que se vea más bonito y demás. No, tienen que ustedes crear la habilidad de escribir un código limpio y eficiente, ¿sí? Por ejemplo, dice, desde la estructura y organización del código hasta el uso adecuado de variables y la implementación de pruebas, aprenderás técnicas esenciales para crear programas de calidad que te abrirán nuevas oportunidades laborales, ¿sí? Y es verdad, porque ahí, digamos, dice el uso adecuado de variables. Y cuando ustedes están desarrollando un sistema, no sé, pues una aplicación, o están trabajando en un proyecto y empiezan a crearse variables y variables y varias. Me voy a crear esta variable para que me lo guarde este dato un ratito. Y se crean después otra variable y al final ustedes mismos se eh, no saben ni para qué crearon las variables. Quizás en ese momento que están programando, sí, funciona perfecto, una maravilla, el sistema corre, hacen sus tests y demás, y funciona perfecto. Pero, ¿qué pasa si después en la misma empresa les piden una actualización o algún módulo nuevo? Entonces ustedes después, no sé, de 6 meses, un año, vuelven a analizar el código fuente y dicen, ¿para qué era esta variable? ¿Para qué era la otra variable? ¿Por qué hice esto? Y lo que están haciendo es hacer una reingeniería, ¿sí? Para averiguar el código que ustedes escribieron, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que crear la habilidad de una escritura de código limpia y eficiente, con un uso adecuado de variables, ¿sí? Y bueno, lo que siempre es importante, la implementación de pruebas, ¿sí? ¿Qué más? Dice, ¿qué son las buenas prácticas en Python? Dice, las buenas prácticas en la escritura de código, si bien no se limitan a Python, son un conjunto de recomendaciones que te permitirán dar un salto de calidad al momento de entregar tus programas o resolución de entrevistas técnicas, ¿sí? Como les decía aquí, no solo se limitan a Python, son cada lenguaje de programación tiene sus buenas prácticas, ¿sí? En el momento, dice, de una revisión técnica, ya sea un pull request, ¿sí? O encuentro de pares, aplica este tipo de técnicas, sentarán las bases para la escritura de un código profesional por sobre de uno aficionado. Es importante destacar que, si bien la base de las buenas prácticas es común a todos los lenguajes de programación, cada lenguaje tiene sus particularidades. Voy a repetir lo que les decía. Cada lenguaje de programación tiene sus propias buenas prácticas, porque cada lenguaje de programación tiene sus particularidades. En el momento que ustedes puedan ingresar a un team, ¿sí? Para desarrollo, un team de desarrollo o equipo de desarrollo, quizás ustedes puedan ser un líder de equipo o un team leader, como se llama. eh, Ahí, cuando nosotros aplicamos las buenas prácticas, sea el lenguaje que estemos utilizando, pero en este caso para el curso
vamos a ver de Python, es donde nos dice sentará las bases de la escritura de código profesional. Entonces vamos a exigir quizás a esa, pongamos así, digamos, ese junior o esa persona que recién está entrando al equipo y que todavía, digamos, lo tiene al Python no tan a un nivel profesional, lo que con las buenas prácticas le vamos a decir, bueno, ahora todo el código que lo vas a hacer, ya no lo vas a hacer de forma como un aficionado o como un junior, como se dice. Lo vas a hacer de forma profesional, ¿sí? Esa es la idea, que son las buenas prácticas. ¿Qué más? Dice, importancia de las buenas prácticas en Python. La guía de estilos para el código Python, escrito por su creador Guido van Rossum hace más de 20 años y mantenido hasta la actualidad, es normalmente referenciado como la PEP 8, por sus siglas de inglés Python Enhancement Proposals, ¿sí? Como parte de las propuestas de mejoras para el lenguaje. El PEP 8, ¿sí? Sigue siendo todavía vigente, como dice acá. Y sobre eso tenemos que basarnos para las buenas prácticas. Es muy importante que ustedes complementen lo que estamos viendo el día de hoy y lean lo que hizo el PEP 8, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se trabaja? ¿Sí? Es muy interesante que lo lean y bastante complementario. Ok, continuemos. Principios de la escritura de código en Python. Dice, principios de la escritura de código en Python. Existen diferentes criterios sin ser excluyentes uno de otros a la hora de clasificar los principios de la escritura de código Python. Se manifiestan en la filosofía o zen de Python. Van a escuchar mucho sobre esto que se llama la filosofía zen de Python. Si ustedes buscan artículos en Internet referente a lo que es la filosofía de Python, es el zen, van a encontrar artículos donde lo que se llaman los Pythoners en la red manifiestan cómo es la filosofía de trabajo con Python, ¿sí? Es bastante interesante. Dice, dice, siendo el mismo referenciado como PEP 20, la filosofía Zen, por ser también uno de los Python Enhancement Proposals a tener en cuenta al momento de utilizar el lenguaje. El texto a continuación representa la filosofía en cuestión. Si bien está en inglés, esto es lo que ellos dicen. Beautiful is a better than ugly. Por ejemplo, complex is better than complicated. Flat is better than nested. ¿Sí? Esta es una filosofía Zen que se tiene en Python. Pero nosotros, como tenemos toda esta filosofía Zen, como nos dice, y puede ser consultado al typear desde el prompt de Python con la siguiente línea. Import this. Si ustedes hacen eso, van a poder tener toda esta parte. ¿Sí? El famoso Zen de Python. Pero, ¿qué comprende el Zen de Python? ¿Sí? Esta filosofía, eh, incluso me puedo arriesgar a decirles que, por ejemplo, no hay hay buenas prácticas en C Sharp, por ejemplo, ¿sí? Pero no está tan a decir, hay una filosofía del C Sharp, no lo hay, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo a programar en C, me acuerdo que encontré en internet uno que decía la Biblia de oro del C, del lenguaje C. Y bueno, era un PDF enorme de más de 500 páginas, pero tenía de todo, ¿no? Estaba todo el lenguaje, pero era la Biblia de oro. Luego había otro que encontré de PHP y esos eran el Baldor, así como tal, lo escuchan, el Baldor de PHP, ¿sí? Y bueno, ahí había un montón de ejercicios, ejemplos, ¿no? Entonces, si bien no había la teoría, ¿sí? Había sí ejercicios y ejemplos que uno podía revisar, lo podía después implementar en lo que estaba haciendo uno, ¿no? Entonces, por eso lo llamaban el baldor.
¿no? Porque era lleno de ejercicios, ejemplos y obviamente también te daban ejercicios para que vos lo puedas hacer en base a los ejercicios que ya estaban ahí. Muy interesante. Entonces, pero no hay un lenguaje que diga que tenga su filosofía Zen. Esto de la filosofía Zen lo propusieron, digamos, todos los que son los Pythoners, ¿sí? Ellos los propusieron ser la filosofía Zen. A ver, dentro de esta filosofía hay la legibilidad. Dice, la legibilidad de un texto hace referencia a la cualidad de ser legible. Por lo tanto, el código escrito en Python tiene que destacarse por tener facilidad de lectura. ¿Sí? En el set de Python, dice, se manifiesta el valor de la legibilidad por la frase readability, ¿sí? Readability counts, siendo que los bloques de código son más frecuentemente leídos que escritos. El conjunto de normas para la guía de estilos para la escritura de código en Python pueden encontrarse, bueno, eso los voy a pasar en el enlace del Classroom, ¿no? Pueden encontrarse en el siguiente enlace oficial o en una recopilación alternativa. Bueno, aquí en las diapositivas me lo olvidé colocarlo en el enlace, pero se los voy a compartir igual, ¿sí? Pero sí, hay guías de estilo. ¿Cómo podemos tener una mejor legibilidad del código? ¿Sí? Fuera de que ustedes están aprendiendo en este momento Python, en cualquier lenguaje tenemos que tener legibilidad. Muy, muy importante. Cuando ustedes puedan, digamos, si tienen la oportunidad de aplicar, digamos, para empresas de software, donde tienen su equipo de desarrollo y demás, no necesariamente en Bolivia, por ejemplo, empresas de afuera, del exterior, sí piden que tengamos nosotros la habilidad de tener un código limpio y eficiente. Parte de eso es que sea legible, ¿sí? Porque va a entrar otro que sea de tu mismo team de desarrollo y tiene que entender lo que estás haciendo, ¿sí? Porque hay veces que, digamos, dentro de los usos horarios no pueden estar juntos, entonces van haciendo parte por parte, después lo unen, pero la otra persona tiene que ser capaz de entender lo que tú estás programando. Parte de eso es que tu código sea legible. Es muy, muy, muy importante. Otro, tenemos la simplicidad. Dice una de las características que resulta atractiva de Python, no solo para quienes dan sus primeros pasos en la programación, sino a los programadores experimentados, es la simpleza de su escritura y facilidad de comprensión. Sí, todos los lenguajes tienen su particularidad. Y bueno, una particularidad muy, bueno, para mí, digamos, particular, algo bien particular que tiene Python es que es bien simple al momento de programar. ¿Sí? Dice, esta característica fue una parte central al momento de realizar el diseño del lenguaje. ¿Sí? Hay otros lenguajes que sí tienen otras particularidades, pero a veces es un poco más fácil, por ejemplo, la conexión con bases de datos, qué sé yo, o el trabajo en el modo gráfico, ¿sí? Pero dentro del código, ¿sí? La simplicidad que tiene Python realza, ¿sí? Entonces, quizás ustedes, digamos, si saben otro lenguaje de programación, puedan hacer un versus, ¿no? A ver, bueno, a ver, estoy trabajando con PHP, por ejemplo, ¿no? Estoy trabajando con PHP y Python, a ver, ¿cuál me conviene? Me creo que parece que Python es mucho más práctico. O están trabajando con C Sharp y Python. Hagan, digamos, un balance y vean cuál es más simple, ¿sí? Por ejemplo, hay lenguajes de programación que todo hay que importar, porque no tiene nada. Incluso hay que descargar librerías y demás para que recién el lenguaje se pueda comunicar con lo que estamos haciendo. En cambio, ya Python ya tiene varias cosas que nos ayudan a hacerlo y que sea más simple el código. Por ejemplo, dice también, dice, en ciertos pasajes de la escritura de código Python, resulta notoria la característica de escribir un programa informático de forma muy similar a la que sería la escritura y lectura del idioma inglés. Sí, hay uno de las grandes ventajas que debemos tener es saber inglés. Puede ser que pareciera no necesario.
Hay unos dicen el inglés técnico, por ejemplo, para saber qué significa cada palabra y demás. Sí, sí te sirve, sí, pero como un consejo, y bueno, yo lo aplico siempre, es saber inglés de todo, o sea, saber hablar inglés, entender inglés y todo. Eso te va a ayudar a poder descargar un montón de información, poder leer. Hay videos también que están en inglés, poder escuchar, ¿no? Y entender lo que te dice y después vos eso poder aplicar en tu proyecto, ¿no? O lo que estés trabajando. Entonces, muy, 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 muy importante es no solo tener el inglés técnico, sino que hablarlo de una forma total, digamos, ¿no? Con fluidez, escuchar, el oír, el leer, ¿sí? Entonces, si ustedes, digamos, no tienen un gran dominio del inglés, bueno, ahí les invito a que puedan tomar algún tipo de curso y superarse un poco más ahí en lo que es el idioma inglés. Es muy importante. Consistencia. Dice, la consistencia es la que determina la coherencia que debe existir entre las partes que conforman a un programa informático. Este programa debe ser consistente en su forma de realizar declaraciones y de respetar la lógica utilizada en el mismo. ¿Sí? ¿Quiénes son los que se involucran en la consistencia? Cuando tú trabajas en un equipo de desarrollo, todos, todos, y bueno, ponte el caso que tú seas el líder team, o sea, el líder del equipo, entonces tú a través de tu equipo de desarrollo, de desarrolladores, revisan la consistencia que está en el código, ¿sí? Porque tiene que haber coherencia con lo que ustedes están trabajando. Tiene que haber coherencia con su lógica de trabajo, coherencia para llegar al resultado. No hacer, digamos, una serie de movimiento de variables, como sea, que salga, como se dice, ¿no? A la suerte el resultado y ya está. No, tiene que haber una coherencia, ¿sí? Un seguimiento de toda la lógica que ustedes están plasmando en su sistema o proyecto. Tiene que haber coherencia. Dice, una vez definida cierta lógica para, para realizar una determinada operación, esta debe ser mantenida a lo largo de todo el programa. Al no ser consistente, utilizar una lógica distinta para realizar una misma operación. ¿Listo? Entonces, siempre hay que seguir la misma lógica. Y como estamos trabajando en un equipo de desarrollo, todos tienen que tener esa visión, esa misma lógica. Quizás alguno lo pueda resolver en menos pasos, como se dice, menos líneas de código, pero la lógica es la misma, ¿sí? La forma que yo la pueda resolver utilizando 3, 4, 5 variables, bueno, eso no hay ningún problema. Pero hay otro que puede tener la misma lógica de resolución, pero me utiliza 3 variables, ¿sí? La forma como lo plasma, cómo me lo presenta el resultado, ya es diferente, pero tienen que seguir todos la misma lógica. En el Zen de Python, dice, existen dos manifestaciones al respecto, como en In the Face of Ambiguity, ¿sí? Refuse the temptation to guess, y There should be one, and preferably only one. Obvious way to do it. Lo que demuestra la consistencia como un principio inexorable. Estas palabras, si bien están en inglés, son ¿cómo les puedo decir? Cuando ustedes trabajan ya en un equipo de desarrollo y están con otras personas, digamos, de otros países, esto es lo primero que ellos te van a decir. Te van a decir, estás haciendo una tarea, porque ahí, digamos, hay plataformas para hacer el seguimiento de desarrollo y ahí es donde se crean las tarjetas de desarrollo, ¿sí? Entonces tú agarras y estás desarrollando una tarjeta, estás trabajando sobre esa tarjeta para, no sé, hacer una mejora y puede haber que uno de tu equipo vaya y te ponga in the face of ambiguity, es decir, hay algún tipo de ambigüedad ahí, ¿sí? Entonces, estas son, bueno, si bien están como les digo en inglés, son frases
que te van a demostrar si es que hay una consistencia en lo que estás haciendo. ¿Sí? Muy bien. Modularidad. El principio de la modularidad dice, con el que Python tiene una fuerte referencia, no es una buena práctica que se limite sobre este lenguaje. La tendencia inicial al escribir un programa informático es la de desarrollar un conjunto de líneas de código que resuelvan una determinada problemática. Una vez que esta problemática queda resuelta, se procede a realizar un refactor o code review para encontrar la posibilidad de incluir mejoras al código. Y es verdad, ¿no? Una vez que tú terminas, funciona perfecto y ya viste que funciona bien, ya te sale el resultado, ya hiciste las pruebas. Bueno, hay que hacer un code review, una revisión de todo el código para poder ver si podemos mejorar el código. Por ahí hacemos quitamos líneas de código que no me están sirviendo, ¿no? Haciendo, digamos, una línea de código, me evito que cinco, ¿no? Entonces quito más líneas de código, lo hago más eficiente, ¿sí? Con menos líneas de código, mi programa sigue trabajando mucho mejor y por ahí otras cosas más. Dice, alguna de estas mejoras puede ser la organización del programa en subprogramas o funciones específicas, destacando el principio de modularidad para la resolución, de manera más eficiente que la solución inicial propuesta a la problemática. Sí, una de esas, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos la programación estructurada. Por ejemplo, cuando nosotros ya empezamos a trabajar con lo que son clases, métodos, funciones. En un principio sí, todo entraba en el mismo código, todo en el mismo archivo. Eran líneas y líneas y líneas de código. Pero ya cuando entramos en una producción estructurada, y como dice acá, la organización del programa en subprogramas, que lo que hicimos nosotros es decir, bueno, creo mi clase y demás, y tengo mis archivos en otra carpeta que son mis funciones y creo un archivo que tengan todas las funciones que voy a utilizar y solamente las empiezo a llamar o los métodos. Entonces, que tienes una forma más organizada. Y la otra persona que cuando, de tu mismo equipo, revise tu código, va a decir, mira, está aquí llamando un método. Perfecto, ¿y dónde tiene sus métodos? Abre una carpeta, no sé, por ejemplo, digamos que diga métodos. Aquí dice métodos, pum, abre la carpeta. Aquí están todos sus métodos y empieza a revisar ahí. Y queda más organizado, mucho más eficiente, ¿sí? Que en vez de tener todas las líneas de código en un mismo archivo. ¿Sí? Vamos. Elegancia. Dice, la facilidad de escritura y simpleza de lectura hacen que Python permita generar un código elegante con el solo hecho de respetar sus buenas prácticas. Tal así que la primera de las líneas de Zen de Python manifiesta que beautiful is better than ugly, lo que demuestra su importancia en la filosofía del lenguaje. ¿Sí? Una forma práctica de mantener el código elegante es la de utilizar un Code Analyzer, que verifique la utilización de las buenas prácticas del PEP 8. Sí, esto es muy, muy importante. Siempre utilizar un analizador de código. Si bien ustedes pueden empezar su proyecto, hacen todo, funciona muy bien, por lo general hay algunos cómo los realizan. Mientras empiezan a programar, ya está corriendo su analizador de código. Otros lo que hacen que una vez que ya tienen una prueba funcional, una versión funcional de lo que están haciendo, digamos, en un software, entonces recién corren su código, analizador de código, para que verifique si está utilizando las buenas prácticas. Cuando ustedes trabajan en empresas de desarrollo de software, lo que les piden sí o sí es que les diga, bueno, tu código o tu software está dentro de las buenas prácticas, pues ustedes decirle sí. O si no lo está, bueno, lo tendrás que hacer. ¿Sí? También es posible considerar un linter integrado, ¿sí? A un IDE, como puede ser en el caso del PyLint con Visual Code Studio. ¿Sí? Ese PyLint lo pueden instalar, está también en las extensiones, ¿sí? Y es muy bueno. O sea, podrían utilizarlo para seguir trabajando con el VS Code.
Ahí, digamos, agregarles que el VS Code hasta ahora sigue rankeado como uno de los mejores editores de código, ya que soporta varios lenguajes y bueno, podríamos decirle ahí que una de las grandes ventajas es que hay una comunidad grande donde están desarrollando las extensiones, ¿sí? Entonces, queda un muy buen editor. Había otros editores por ahí, digamos, ustedes utilizaron Brackets, ¿sí? Era muy bueno, bueno, es muy bueno, ¿no? Todavía, pero era más o menos parecido al Visual Code, ¿no? Pero ya Visual Code superó a eso porque tiene una enorme cantidad de extensiones que se aplican a todos los lenguajes de programación. Si quieren trabajar ustedes con Flutter, trabajan con Flutter. Con PHP, PHP, HTML, HTML, Python, Python, bueno, y un sinfín. ¿Sí? Entonces ahí pueden descargarse PyLint, que es una buena extensión para poder utilizar. Ok, hasta aquí la primera parte. Vamos a la vuelta de 10 minutos. Vamos a ver cuáles son las 15 mejores prácticas que todo desarrollador de Python debe conocer. ¿Sí? Entonces, volvemos en 10 minutos.